Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su canal de historia, History Fan, Elizabeth Galíndez. Como ya saben, pues bueno, siguiendo con nuestra cronología, en el caso de Historia de México, precisamente hoy empezamos a ver una serie de videos en donde el objetivo es explicar cómo se conforma el Estado mexicano y particularmente hoy me centraré un poco en el tema de ir diferenciando la corriente liberal de la corriente conservadora. Entonces, bueno, pues empezamos con un poquito con la explicación. Desde mi punto de vista, el tema de liberales y conservadores, pues suele complicarse mucho en el aula, suele complicarse mucho cómo intentan explicarnos a qué se refiere la corriente liberal y a qué se refiere la corriente conservadora. Me parece mucho más fructífero de alguna manera empezar explicando que es un privilegio, porque lo que está de fondo aquí en las dos corrientes, que también luego se confunden con partidos políticos y no son tal, no son partidos políticos. Uno en el siglo XXI, cuando escuchamos partido político, estamos pensando en una institución tales como las que contienden en elecciones cada 6 años o cada 3 años. Y no tiene nada que ver con lo que queremos explicar ahorita, la corriente ideológica liberal y la corriente ideológica conservadora. Creo yo que una mejor forma de poder entender a cabalidad estas dos corrientes, estos dos términos, en muchos sentidos contrapuestos, pues es entendiendo lo que es un privilegio. A ver, literalmente me fui al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, este, para buscar la definición y sobre eso empezamos a diferenciar una y otra corriente. Eh, Privilegio es la exención de una obligación, o sea, quien tiene un privilegio le quitan una obligación. O bien también esa persona que tiene un privilegio o ese grupo que tiene un privilegio puede tener una ventaja exclusiva o una ventaja especial. Obviamente, ¿de quién? Pues de quien goza de ese privilegio, ¿no? Puede ser que te la dé un superior o una circunstancia. Por alguna circunstancia especial te pueden dar un privilegio, algún superior te puede otorgar el privilegio, o bueno, tal vez tú naciste en cierta familia y esa familia es una familia privilegiada. Si entendemos lo que es el término privilegio, nos será más fácil entender qué es lo que se estaba peleando al momento de empezar a conformar el Estado mexicano. Pues precisamente lo que se están peleando son los privilegios, porque a ver, regresemos un poquito a la lógica monárquica. Cuando hay una estructura política en donde el que gobierna es un rey, o sea, cuando hay una monarquía, la pirámide social se organiza en clases que no son privilegiadas, que no tienen privilegios y otras clases más, otros grupos más que sí son privilegiados. En este orden monárquico, pues el que está en la punta de la pirámide evidentemente es el rey, es el monarca, de ahí que sea un sistema monárquico. Abajito de él tendríamos a un clero, al clero que lo ayuda, que lo secunda, que lo sustenta. Al alto clero se le puede conocer también. Y también la nobleza. ¿Quién es la nobleza? O sea, la alta nobleza son los familiares más cercanos al rey, no son el rey, pero pueden ser sus hermanos, pueden ser sus tíos. O sea, los familiares más cercanos del rey conforman la alta nobleza. Ahora también existe una baja nobleza, pero nobleza al fin, también son familiares del rey, también son allegados al rey, que viven en los palacios reales o en todas las habitaciones destinadas pues a eso, a la nobleza. Por tanto, pues la vida de estas clases privilegiadas suele ser muy, muy diferente a las clases no privilegiadas. Dentro del sistema monárquico estaríamos diciendo que tal vez burguesía, tal vez bajo clero, y por supuesto los campesinos, los que tienen algún oficio, en algún momento pues incluso los soldados o mercenarios del bajo ejército, probablemente no del alto ejército, no de la élite del ejército,
son las clases no privilegiadas. Otra vez, entonces, ¿qué es un privilegio? Pues es eso que tú tienes como ventaja, una forma de vida especial por ser de las clases privilegiadas. Lo que estudiamos ahorita, lo que acabamos de ver con esta pirámide, es el sistema social monárquico, el cual privilegia a ciertos grupos y a otros grupos no. ¿Y esto por qué viene a colación? Bueno, pues porque aquí hay que preguntarnos cuáles serían los grupos privilegiados durante el periodo colonial o el periodo en el que este territorio se llamó la Nueva España. Pues al igual que acabamos de ver en la pirámide anterior, en la figura anterior, pues nos va a quedar más claro pensar que el grupo privilegiado en el sistema colonial de la Nueva España, pues era el grupo de los españoles. O sea, recordemos, durante el periodo colonial, quien gobernaba las colonias, pues era el rey español. Pero dicho rey español nunca vino a los territorios americanos, al menos no por los 300 años de periodo colonial. Entonces, como él no venía, pues se sustentó un sistema político que dependía de él, o sea, él era el monarca, aunque él viviese en España, él era el monarca, pero mandaba toda una serie de personajes que gobernaban a su nombre, en su nombre. Entonces, el personaje que gobernaba la Nueva España, que era conocido como el virrey, casi el virrey, pues era el que tenía ese papel preponderante, tanto él como todos sus allegados. Ahora, no solamente era el virrey el que tenía aquí el privilegio, sino que también todos sus allegados, y de hecho podríamos decir que todos los españoles venidos de España de alguna manera sustentaban toda una serie de privilegios por el simple hecho de ser españoles. Además, pues también denotaban otras características como el color de piel. Durante el periodo colonial, el hecho de tener una tez más clara ya te daba privilegios sociales. Recordemos la palabra privilegio. El día de hoy nos ayuda a entender este tema que queremos tratar hoy. Si hay dudas con respecto a esta temática de los privilegios y cómo tú te acomodabas dentro de la pirámide social en la organización colonial, tenemos ya algunos videos al respecto en donde precisamente hablo del mestizaje en la Nueva España. Y en ese video explico de manera más precisa qué papel podía tener un español aquí en la Nueva España, un español venido de España, un español criollo, un mestizo, un indígena e incluso las castas, ¿no? Los invitaría a verlo en el grupo de videos que pueden encontrar en el canal. Por tanto, pues, ¿cuáles eran los grupos privilegiados? Pues el virrey. El virrey sería el representante de los mayores privilegios aquí en el México colonial. También sus allegados. De manera general, ya lo dije también, todos los españoles venidos de España, pues eran otra clase privilegiada muy importante. Junto con los españoles nacidos en España y también incluso como españoles venidos de España, una clase muy privilegiada en la época colonial, pues era el clero. Eran aquellos sacerdotes, aquellas mujeres dedicadas a actividades vinculadas a la iglesia. Obviamente no podemos meter a todos en el mismo saco. Era una cosa el alto clero, o sea, esos sacerdotes o obispos con altos cargos eclesiásticos, y el bajo clero, el sacerdote que está en su parroquia. O sea, no podemos compararlos, pero con todo y eso, todo el grupo religioso, ya sea monjas, ya sea frailes, ya sean sacerdotes o alto clero, todos ellos sin duda eran una clase privilegiada en el México colonial o en la Nueva España. Incluso podemos también destacar que los indígenas nobles también fueron una clase privilegiada. ¿A qué me estoy refiriendo con indígenas nobles? Bueno, finalmente son indígenas que fueron descendientes
de aquellos indígenas que en algún momento gobernaron antes de que llegaran los españoles. O sea, todos aquellos descendientes de Moctezuma, por poner un ejemplo, pues finalmente eran una clase privilegiada. Y aquí en la Nueva España se les respetó el tener esos antecedentes de nobleza. Y por tanto, pues no se les pone a trabajar en las minas, o no se les pedía impuestos, o no se les quitaban sus tierras por ser descendientes de la nobleza indígena original. Ya estamos observando aquí grupos privilegiados que durante el periodo colonial pues tenían un trato especial, tenían un trato preferencial y por lo regular pues eran ricos. O sea, es una forma fácil de destacar para evidenciarlos, ¿no? Pues eran grupos privilegiados y por tanto eran ricos. Ahora bien, cuando se viene todo el movimiento independentista, que también ya analizamos en una serie de videos con esta temática, pues obviamente lo que se pone en tela de juicio es, ¿y ahora quiénes van a ser los nuevos privilegiados? Porque es obvio que cuando tú organizas una revolución, cuando tú organizas un movimiento social, pues es que algo te está incomodando. Ahora bien, si ese algo te está incomodando y tu movimiento triunfa, pues yo creo que eso que te estaba incomodando, pues lo quitarás o lo cambiarás o lo modificarás. En los videos precisamente vinculados a relatar lo que es la independencia de México, pues ustedes podrán atestiguar, si no están muy adentrados en el tema, que yo se enfatizó mucho en la exposición, que los primeros independentistas eran españoles. Si estamos hablando de un hidalgo, de una Allende, de una Aldama, de una corregidora, de un corregidor, estamos hablando de españoles. Y aquí también no quiero que se me confundan, toda esta información ya se explicó en estos videos relacionados a la independencia. Existían dos tipos de españoles, unos llamados peninsulares, porque habían nacido en la península ibérica, en España pues, y había otro tipo de españoles, los nacidos en América. Esos nacidos en América eran llamados criollos, pero españoles a fin y al cabo. Entonces, estos criollos se sentían menos privilegiados que los españoles peninsulares y de ahí pues que estos españoles criollos son los que inician el movimiento de independencia en la Nueva España. Y ellos precisamente pues empiezan a cuestionar por qué son más privilegiados nuestros padres, los peninsulares, que nosotros los nacidos aquí. Ahora bien, un caso muy importante es Morelos, porque Morelos ya no es criollo, él es mestizo. Él es hijo de español y de indígena. Entonces, él ni siquiera tenía los privilegios o no tantos privilegios como los criollos. Por tanto, pues, con Morelos ya se notan más peticiones, o sea, Morelos ya es más radical en los cambios que él pretende. Uno de sus documentos más trascendentales, que son los sentimientos de la nación, precisamente aboga porque no existan privilegios, porque no haya diferencia entre un mexicano y otro mexicano, entre un americano y otro, como él le dice, porque México no existía en ese momento, dice en un apartado de los sentimientos de la nación, documento atribuido a Morelos, dice que no haya diferencia entre un americano y el otro por su color o por su lugar de nacimiento, que la diferencia entre un americano y otro sea la virtud o el vicio de ese americano, o sea, tus méritos propios, no por cómo hayas nacido. Es decir, nuevamente insisto, se están cuestionando aquí los privilegios. Culmina la independencia, se da el primer sistema de gobierno después de la independencia, que fue una monarquía, que fue un imperio. También tenemos un video ya en donde explicamos lo que es el primer imperio mexicano y hablamos un poquito del primer emperador, que es Agustín de Iturbide. Entonces, la primera forma de gobierno que se organiza inmediatamente después que se consuma la independencia es un imperio, es una monarquía. Y por tanto, pues, como es el sistema monárquico que había regido a la Nueva España durante los 300 años anteriores, pues los grupos privilegiados seguían siendo más o menos los mismos, pues la iglesia.
pues el ejército incluso. ¿Y por qué el ejército? Pues porque el que consumó la independencia, Agustín de Iturbide, era militar. Otro grupo que seguía detentando los privilegios después de que se hizo la independencia, pues fueron los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Pues son los españoles, de verdad. En este sentido, a todos les digo, o sea, es una frase que yo repito en clase y de repente veo que causa cierta confusión. O sea, por favor, atención a esta frase. Quien hizo la independencia de México fueron los españoles, no fueron los mestizos. No, es decir, quien empieza todo el movimiento independiente son los criollos y quien lo culmina es un criollo, Agustín de Iturbide. Claro, hay mestizos ahí, hay castas ahí, pues todo el ejército independiente de Hidalgo, todos los seguidores de Morelos, el mismo Vicente Guerrero, pues es un casta, es una de las mezclas que hay aquí dentro de la Nueva España. Pero los que llevan la batuta en el movimiento independiente son criollos, o sea, españoles. Entonces, bajo el primer imperio, realmente los grupos privilegiados siguen siendo los mismos, cosa pues que no causa mucho gusto a los independentistas. Estos en este momento los vamos a identificar como conservadores, pero explico un poquito más a lo largo de este video. Ahora bien, cuando culmina el primer imperio, ya hay un grupo que está pujando, que está peleando porque ya este México no se conforme como monarquía, que ya tenemos que buscar otras formas de gobierno. Y precisamente lo que se conforma es una república, de ahí que les haya puesto yo aquí como imagen, pues una constitución, ¿no? En vez de una corona, pues una constitución. Entonces, estos personajes que están promoviendo una república los vamos a empezar a identificar como el grupo de los liberales y ya no son personajes que estén vinculados a la iglesia y no son personajes que están ligados al ejército y no todos ellos son criollos, algunos sí, pero algunos no. Y ojo, el caso más emblemático pues precisamente es Benito Juárez, porque Benito Juárez no es criollo y Benito Juárez no es mestizo, Benito Juárez es indígena zapoteco del estado de Oaxaca. O sea, uno de los grupos menos privilegiados dentro del orden colonial, pues evidentemente es el grupo de los indígenas. Y tenemos que uno de los grandes liberales del siglo XIX, pues precisamente es un indígena, Benito Juárez. Para que vayamos viendo, ¿no? Que lo que está aquí en pugna entre un sistema monárquico y un sistema republicano, pues es el tema de los privilegios. ¿Quiénes son los que van a ser los nuevos privilegiados? Y ustedes creen, yo les lanzo esta pregunta, ¿eh? Y por favor, coméntenlo, hagan sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Yo les lanzo esta pregunta. O sea, si aquí ya se está pugnando por una nueva clase que quiere tener privilegios, ¿ustedes creen que las antiguas clases se van a quedar con los brazos cruzados? O sea, el clero va a decir, ok, pues ya me van a quitar mis privilegios, no hay problema. No, evidentemente no. Las clases que fueron las privilegiadas durante 300 años no quieren perder sus privilegios. Eso, por favor, que quede claro. Ahora bien, siguiendo con esta explicación de las características de los conservadores y de los liberales, pues bueno, nuevamente yo identifico a los conservadores con un sistema monárquico porque los conservadores era lo que proponían, un sistema político en base a la monarquía. Por otro lado, ellos eran afectos a un sistema que se le conoce como sistema comunal, como sistema de propiedad comunal. ¿Qué significa esto? Este es un tema que de repente cuesta mucho trabajo entender cuando lo estamos explicando en clase, pero que es muy, muy importante entenderlo, así que por eso lo voy introduciendo desde este video. A ver, piensen en la institución de la iglesia. En la iglesia, pues como institución, pues es muy rica. O sea, tenemos el Vaticano y tenemos pues todo el sistema jerárquico de la iglesia. Es una de las organizaciones a nivel mundial más rica, o si no la más rica, pues una de las más ricas, ¿no? Pero si yo les preguntase, bueno, pues, ¿de quién es la iglesia que está en mi colonia?
pues ciertamente ustedes no me podrían decir, bueno, la iglesia es del sacerdote que vive ahí, porque esa iglesia no es del sacerdote. O los cuadros que luego podemos ver dentro de cualquier iglesia, cualquier obra de arte que esté dentro de la iglesia, no pertenece al sacerdote que vive ahí. O los retablos tan hermosos que a veces están hasta decorados con oro, pues no pertenecen al sacerdote que vive en dicha iglesia. En general, todos los bienes de la iglesia pues pertenecen a la iglesia, a la iglesia como institución, no a un personaje en específico, es más, ni siquiera al Papa, pertenecen al conjunto, a la iglesia, es un bien comunal, es una propiedad comunal. Lo mismo sucede con los grupos indígenas. Ancestralmente los grupos indígenas poseen bienes, y el ejemplo más claro son tierras, poseen tierras, pero no pertenecen a un señor o a otro señor o a una familia incluso. Pertenecen al grupo indígena, al pueblo. O sea, todavía al día de hoy siguen existiendo posesiones comunales en donde ciertas tierras pues no se pueden vender porque no pertenecen a un señor en particular, pertenecen al pueblo. Entonces, por tanto, esas tierras no se pueden vender. Los conservadores se inclinan a este tipo de posesión. Y ojo, se los dejo porque va a seguir saliendo la temática de la propiedad comunal o la propiedad privada en futuros videos. Finalmente, los conservadores se inclinan por una educación religiosa, una educación que sea llevada, que sea guiada por el grupo privilegiado que abogan los conservadores, que es la iglesia. Y esto es bastante lógico, chicos, estimado auditorio. Esto es bastante lógico. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que durante los 300 años de periodo colonial, quien educaba a criollos, quien educaba a mestizos, incluso quien llegó a brindar la educación a ciertos grupos indígenas, pues fue la iglesia, fue el clero. Por otro lado, tenemos que los conservadores, y los identifico con la Constitución, más bien ellos pugnan por otra manera de propiedad que conocemos como la propiedad privada. Ellos no están de acuerdo que sea la iglesia la que posea los edificios de culto. Los liberales no están de acuerdo que los pueblos, que los grupos indígenas, sean los que posean las tierras del pueblo. Ellos pugnan porque exista la propiedad privada, o sea que individuos sean los que detenten las posesiones. Asimismo, muy importante, de verdad, el tema de la educación fue una amplísima discusión en el siglo XIX. Los liberales pugnan por una educación laica, en donde la iglesia no tenga injerencia, en donde la iglesia no esté formando a los niños. ¿Por qué? Porque si la iglesia está formando a las nuevas generaciones, la iglesia los forma como creyentes, mientras que si el Estado es el que está educando a las nuevas generaciones, el Estado podrá formarlos como ciudadanos y no como religiosos y no como creyentes y no como Grey. De verdad, esto se va a explicar a más profundidad incluso en futuros videos. Pero, a ver, cuando el primer imperio es totalmente derruido o totalmente arrancado de raíz, porque incluso es fusilado el primer emperador y también está en videos anteriores explicado más a profundidad este caso, pues tenemos que finalmente se conforma una república. O sea, cuando cae el primer imperio y México deja de ser imperio, pues México se convierte en una república, en la República Mexicana. Pero eso no significa que los conservadores se hayan desintegrado, ¿verdad? A raíz pues, del no éxito del primer imperio, pues se conforman dos grupos. Por un lado, tenemos que los liberales, aquellos que de alguna manera precisamente estaban en contra del sistema monárquico del primer imperio, pues son los que se sienten como que ya ganaron, o sea, como que sí, su modelo es el que persistió, ¿no? El sistema
el sistema republicano. Pero ellos, estos liberales buscan un sistema republicano de corte federalista, mientras que pues los conservadores no desaparecen, no se desintegran. Los conservadores optan por un sistema republicano centralista, que ciertamente sería lo más parecido a un sistema monárquico dentro de una república. ¿Qué es un sistema republicano federalista y qué es un sistema republicano centralista? Pues ¿saben qué? Esto sí sería tema de nuestro siguiente video probablemente. Así que pues ya tenemos tema para nuestro siguiente video, pero de entrada quiero que vayan identificando a lo que corresponde la corriente eh, llamada los liberales y la corriente llamada los conservadores, y la pugna que hay entre ellos vinculado al tema de los privilegios. Les agradezco muchísimo. Recuerden que están en su canal History Fan Elizabeth Galíndez. De verdad, un gusto poder hacer más videos para ustedes. Y pues bueno, sigámonos cuidando todos. Bye.